Bueno, esta presentación son algunos resultados del experimento de largo plazo, de algunos experimentos de largo plazo de la EMAC. La organizamos con Sebastián Massili, que de hecho es el que día a día está allá en Paysandú, por lo cual conoce mucho más el día a día del experimento de largo plazo. Obviamente que acá Guillermo Siri y Osvaldo Ern también son puntos centrales del mantenimiento de este experimento de largo plazo y que han generado mucha información a partir del mismo. Este experimento, que está situado ahí en la estación experimental de la Facultad de Agronomía en Paysandú, tiene algunas características que a veces hace que los cambios sean un poco lentos. Y uno de ellos es que tiene una pendiente menor al 1% y eso hace que la erosión no sea un proceso muy importante en la pérdida de carbono del suelo. Y hay un trabajo de Clerici y colaboradores que a través del uso de modelos, ellos dicen que entre un 50 y 90% del carbono perdido en cultivos continuos, en secuencias de cultivos continuos, se debe a la erosión del suelo. Por lo tanto, acá en este experimento que tiene menos de 1% de pendiente, ese justamente no es un proceso importante de pérdida. Lo otro que hay que decir de este experimento, que también hace que los cambios sean a veces más lentos, es que digamos que del 70 al 86 se trabajaba con laboreo pero en rotaciones de cultivo y pastura, ¿sí? Del 86 al 93 quedó en una situación de pasturas y en el 93 arrancó este experimento, por lo cual tampoco pensamos que sea un sitio muy degradado en cuanto a la pérdida de carbono orgánico. Bueno, el tamaño de parcelas son de 10 por 50 metros. El suelo es un brunosol éutrico típico, es un suelo que tiene un horizonte A de aproximadamente 20 centímetros y después viene un horizonte BT, de texturas en el horizonte A franco-arcillosa fundamentalmente. ¿Cuáles son las secuencias que tiene este experimento? Este experimento, que fue iniciado en el año 93, duró aproximadamente hasta el año 2013 y después del 2013, digamos que se cambió de propósito, por lo cual ya no se puede seguir evaluando estas secuencias tal cuales están. Lo que se evaluaba en este experimento son dos sistemas de, digamos así, dos secuencias, una que es trigo, cebada en invierno y soja o girasol en verano, y otra trigo, cebada o soja, trigo, cebada en invierno, soja o girasol en verano. Esa secuencia de cultivo duraba 3 años y luego 3 años de pasturas que son pastoreadas. También eso hay que aclararlo porque después hay otros experimentos de INEA que no tienen un pastoreo directo y eso también puede estar generando a veces diferencias en los cambios que se encuentran en el stock de carbono. Estas dos secuencias de cultivo se realizaban tanto en laboreo convencional como en siembra directa. Y a su vez, a partir del año 2000, se incluyeron secuencias incluyendo especies C4 en el verano, ¿no? Entonces tenemos que se incluyeron algunas secuencias, o sea, eran tratamientos que ya venían funcionando, pero que a partir del 2000, digamos, se les hace ese cambio de agregarle que en el verano solamente sean especies C4 en lugar de especies C3 como las que ya había. Entonces tenemos dos tratamientos más, que es trigo, cebada en invierno, maíz o sorgo en verano, y trigo, cebada en invierno, maíz, sorgo en verano, en la fase de cultivos, y luego 3 años de pastura con pastoreo. ¿Tá? Entonces acá a la derecha tenemos las abreviaciones que se van a usar. ¿Tá? Las primeras, estas 4 tratamientos, ustedes van a ver, digamos, esta secuencia en laboreo convencional con esta que está acá, es igual y solamente cambia el sistema de laboreo. Lo mismo que esta que está acá con esta, ¿tá? Que es rotaciones de cultivo-pastura, solo con una siembra directa y otra con laboreo, y en esta, que son dos en siembra, estas solamente se realizaban en siembra directa, la diferencia que tienen con esta es que en verano incluyen especies C4. Primer resultado que tenemos de esto, digamos, es a los 10 años. ¿Qué fue lo que encontramos a los 10 años que pasaba con esas rotaciones? Lo primero que le quería mostrar acá es concentración de carbono en profundidad. Es que los cambios que se produjeron se dieron
en los primeros 20 centímetros del suelo. Y que por debajo de los 20 centímetros, quizá por la presencia en un horizonte BT, no se generan cambios en concentración de carbono entre los que son los sistemas de laboreo convencional y siembra directa. ¿Y por qué es importante recalcar esto? Porque hay trabajos a nivel internacional, he visto a veces en trabajos brasileros, que muestran que ellos a veces secuestros de carbono lo tienen en profundidad y de hecho a veces se recomienda hacer muestreos en profundidad porque en algunos trabajos se encuentra que abajo secuestra más carbono. En nuestro caso, eso no sucedió y solamente los cambios se dan en los primeros centímetros. Este trabajo, que fue mi tesis de maestría con Hernández, de vuelta, digamos que la idea de esto fue hacer todos los muestreos estratificados para ver dónde era que se estaban generando los cambios de carbono. Entonces, el promedio de todas las rotaciones, hasta los 18 centímetros, están en el entorno de 2% de carbono. Y en el inicio del experimento hay un dato que después también fue corroborado, otra vez repitiendo la medida, con el mismo equipo que habíamos hecho todas estas muestras, que dice que al inicio del experimento era 2,2% la concentración de carbono en los primeros 20 centímetros. Por lo tanto, si tomamos esto como referencia, hasta el 2010 la concentración de carbono de las rotaciones en promedio habría disminuido un 9%. Ya pasando los stocks de carbono orgánico del suelo por profundidad, acá tenemos todas las rotaciones y acá tenemos las profundidades, ¿no? 0 a 3, 3 a 6, 6 a 12, 12 a 18. No vamos a poner más porque para abajo, digamos, de los 20 centímetros no se generaron cambios. Lo que podemos observar acá es que los sistemas en siembra... Bueno, primera cosa es que los únicos cambios significativos, ustedes ven acá los contrastes que dieron significativos, fue en los primeros 3 centímetros de profundidad. Entonces son los únicos cambios que se generaron. ¿Cuáles son esos cambios que se generaron de 0 a 3 centímetros? Bueno, los sistemas en siembra directa tuvieron mayor cantidad, stock de carbono de 0 a 3 centímetros que los sistemas con laboreo. Y dentro del laboreo, la rotación con pastura tuvo mayor cantidad de carbono, esos 3 centímetros, que el laboreo convencional. Eso mismo, esa diferencia, esa ventaja que tuvo la rotación con pasturas, no se vio en los sistemas de siembra directa. Eso sí se ve siempre, eso ya también está reportado por otros autores, que digamos que la ventaja más de la pastura en el caso de los stocks de carbono está más dado en los sistemas de laboreo convencional y a veces no se encuentran tanto en los sistemas de siembra directa. Y la otra diferencia que se dio es que dentro de los sistemas con pastura, la inclusión de una especie C4 generó un aumento en relación a la secuencia a las rotaciones de cultivo pastura puras de C3. Entonces acá tenemos el total de stock de 0 a 18 centímetros, que anda entre 44,7 megagramos por hectárea, y el máximo, que es lo que dio más, 47,1 megagramos por hectárea. Pero ustedes ven que esas diferencias que se dieron de 0 a 3 centímetros no se traducen al stock de carbono de 0 a 18. No hay diferencias significativas. O sea que cuando uno agarra a los 10 años estas rotaciones y evalúa los stocks de carbono de 0 a 18 centímetros, por más que hay cambios en magnitud, no hay diferencia significativa. Y si uno agarra el stock del inicio del experimento, que es 48,7 megagramos por hectárea, y hace el promedio de estas rotaciones, da que las rotaciones hasta a los 10 años habrían disminuido un 6,2% su stock de carbono. Obviamente, los sistemas estos en siembra directa, fundamentalmente los que incluyen las secuencias de cultivo continuo con C4 y la siembra directa, la secuencia de cultivo pastura con C4, fueron los que estuvieron más cerca de este valor, y estos sistemas con laboreo fueron los que estuvieron más alejados de ese valor. Solo para darles un dato, que hoy hablaban también del mapa digital de carbono y las cantidades. En este experimento, al año 2003, el stock de carbono promedio a 80 centímetros de profundidad da 129 megagramos de carbono por hectárea. ¿Qué pasa en las fracciones de la materia orgánica? De vuelta, los principales cambios se dan en los primeros 3 centímetros. Ahí
los sistemas en siembra directa aumentaron tanto el carbono de la materia orgánica particulada como también el carbono asociado a la materia orgánica asociada a la fracción mineral, en relación a los sistemas con laboreo. Nuevamente se da esta diferencia, que es que dentro del sistema con laboreo, la rotación cultivo-pastura tuvo mayor cantidad tanto de, fundamentalmente significativo es esto, de materia orgánica asociada a la fracción mineral, y esto como una tendencia, la materia orgánica particulada. Y luego se da que en los sistemas de cultivo y pastura, la inclusión de una PS4 generó diferencias a mayor profundidad, fundamentalmente en la materia orgánica particulada. Y esto, si bien no es diferencias significativas, en los cultivos, en las secuencias de cultivo continuo, no hay diferencia significativa, pero uno ve que se repite que siempre la magnitud en la materia orgánica particulada, hasta los 12 centímetros, es mayor. Cuando uno hace la cantidad o el stock de carbono en la materia orgánica particulada, ¿sí?, se encuentra que esas diferencias que fundamentalmente se generaron en superficie, en los primeros 3 centímetros, a los 20 centímetros se siguen detectando diferencias significativas de los sistemas de siembra directa en relación a los sistemas de laboreo convencional, y también de la secuencia de cultivo-pastura con inclusión de PS4 en relación a las secuencias con especies C3. Lo otro, que cuando hacemos la relación, o sea, cuánto del carbono orgánico total de los 18 centímetros es materia orgánica particulada, vemos que está en el entorno de 10, pero los sistemas en siembra directa tuvieron una mayor proporción de materia orgánica particulada que los sistemas con laboreo, y se da la misma diferencia. Si uno agarrara los primeros 3 centímetros de suelo, uno vería que los sistemas de siembra directa en los primeros 3 centímetros de suelo, un 25% del carbono orgánico total es materia orgánica particulada, y en cambio en los sistemas con laboreo es un 12%. O sea que en los primeros 3 centímetros casi que los sistemas de siembra directa duplican la cantidad de materia orgánica particulada de los sistemas con laboreo. A los 20 centímetros, claro, se diluyen un poco las diferencias. Pero acá lo que ustedes ven también es que uno puede decir, bueno, el 90% del carbono a los 18 centímetros es materia orgánica más humificada o más transformada, mucho menos lábil. Por lo tanto, es un pool muy grande que está en esos 20 centímetros, y eso a veces hace también que sea difícil generar cambios en el total de carbono orgánico del suelo. Si bien a veces no se encuentran cambios en los stocks de carbono, podemos de vuelta encontrar diferencias en algunas propiedades. ¿Cuál es la importancia, digamos? ¿Qué me importa a mí si yo tengo más materia orgánica particulada o menos materia orgánica particulada? O sea, la bibliografía lo que dice es que la materia orgánica particulada tiene importancia en lo que es la formación de agregados. Por lo tanto, también en la formación y estabilidad de agregados. Por lo tanto, también, si nosotros tenemos mayor cantidad de materia orgánica particulada en la superficie, una de las cosas puede ser también que esté mejorando la estabilidad de agregados bien a nivel de superficie, y eso puede estar también mejorando lo que podría ser la resistencia a la erosión. Y a su vez la materia orgánica particulada también está vinculada al ciclaje de nutrientes. Entonces, si bien a veces entre los sistemas de rotaciones no se encuentran cambios en stock de carbono total, igualmente pueden estarse modificando las propiedades del suelo. Y acá en este gráfico, estos son datos de 12 años, del 93 al 2005, se excluyeron acá en este trabajo que es de Ernst y Siri. Acá se excluyeron las secuencias con C4 y solo se trabajan con las secuencias de C3, y lo que se observa acá es que este es el diámetro medio de agregados, y lo que se observa acá es que es una medida de estabilidad estructural. El cultivo continuo con laboreo convencional tuvo menor tamaño medio de agregados que los sistemas con siembra directa. Y así como veíamos con el carbono, que había esa interacción en los sistemas con laboreo, vemos que en los sistemas de laboreo, al incluir una pastura, aumentó la estabilidad
de agregados, estos en los primeros 10 centímetros, un 124%. ¿Tá? Ese efecto no se ve tanto en los sistemas de siembra directa, donde el cultivo continuo con no laboreo, si bien tiene una magnitud también un poco más baja, en estabilidad de agregados, que la rotación de cultivos pasturas no tiene diferencias significativas, y en realidad si uno compara las magnitudes, la inclusión de las pasturas en los sistemas de siembra directa aumentaría la estabilidad de agregados en un 24%. Lo que quiero decir con esto es que a veces no tenemos cambios de stock, pero sí pueden, la composición de la materia orgánica o cómo se redistribuye la materia orgánica puede generar cambios en otras propiedades del suelo. Si esta gráfica es el stock de carbono orgánico para los primeros 20 centímetros de suelo, separado por fracciones. Lo que yo quiero mostrarle acá es que el carbono de la materia orgánica, el stock de carbono de la materia orgánica asociada a la mineral, no tuvo diferencias significativas entre las rotaciones estudiadas. Obviamente que, como ya les presenté, las magnitudes, el stock de carbono total tampoco, pero en esas magnitudes lo que ustedes ven que varía acá fundamentalmente es la materia orgánica particulada, o sea que los pequeños aumentos que se dan están explicados fundamentalmente por aumentos de la materia orgánica particulada y no por el carbono de la materia orgánica asociada a la fracción mineral. Si uno acá hiciera un promedio de las magnitudes de estas dos rotaciones, que son las que tienen SPS4, que son las que en definitiva tienen una mayor magnitud, con estas dos que son las que tienen menos, y lo divide entre 10 años, que son en el plazo que había corrido hasta ese momento, la diferencia que hay entre estos sistemas que ganaron más y que tiene es los que tienen menos carbono, es como que se diferenciaron una tasa de 200 kilogramos de carbono por hectárea año. Esto no quiere decir que estas secuencias ganaron esa cantidad, porque nosotros no sabemos si los sistemas con laboreo en qué estado están, si están estabilizados o siguen bajando. Entonces no sabemos si es que estos vienen ganando esto o si en realidad esto sigue bajando, y ahí es que se dan estas diferencias, esas tasas de separación, digamos, entre las magnitudes. Pero acá también hay un tema de discusión que de veces nos hemos planteado. Nosotros podemos, cuando no tenemos diferencias entre las magnitudes, entre los stocks de carbono, si no tenemos diferencia, generar estos valores de tasas de diferencias entre sistemas, porque en realidad sería un promedio, no hay diferencia significativa. Pero hay veces como se precisan los datos y uno después ve que en la totalidad de los trabajos aparecen las magnitudes y todo, igual más vale yo creo que ir viendo las diferencias de magnitud, aunque a veces no son diferencias, para tener una idea de un valor. En el año 2011, con la tesis de doctorado, fuimos a hacer también un muestreo de carbono. El experimento ya tenía 18 años, y entonces sacamos muestra para analizar en carbono, y se hicieron los análisis en Brasil. Cuando se hicieron los análisis de carbono del año 2011, observamos que había un problema, como que el equipo generaba un sesgo y no lo podíamos comparar con los del año 2003 que ya habíamos generado. Por lo tanto, nos llevamos los datos de todas las muestras de suelo que teníamos del 2003 y los analizamos allá en Brasil los 2 años. ¿Tá? Entonces, por eso que ustedes ven acá también que los niveles de los stocks de carbono de 0 a 18 centímetros son más bajos que lo que acabo de mostrar. Pero bueno, es lo que hay, la tasa de secuestro de carbono de los últimos 8 años, de 18 que tenía la rotación. ¿Tá? Es lo que podemos ver. Entonces acá lo mismo, acá es lo que ya habíamos visto, acá están solamente las secuencias de cultivo continuo, no están las rotaciones de cultivo pastura. ¿Qué se vio al 2011, o sea 8 años después? Y bueno, lo que se vio es que el cultivo continuo con laboreo convencional fue el único que se diferenció en el stock de carbono en relación a las secuencias en siembra directa. Y si uno calcula una tasa, lo que vemos es que la tasa, en el caso del laboreo convencional, se estaría dando una pérdida de aproximadamente 157
megagramos de carbono por hectárea año, y en cambio las secuencias de cultivo continuo, ya sea en C3 o con C4, estarían ganando una tasa de aproximadamente 250, 260 kilogramos por hectárea año. Ahí está también lo que hablaba hoy Morón de los equipos y las metodologías para determinar carbono. Eso es un problema que está. Esto hay que tener cuidado, porque estos son de los últimos 8 años. Yo no tengo el valor medido con este equipo, con el mismo equipo del año de inicio, por lo tanto yo no sé en realidad si pasaron el año de inicio, si el stock de carbono del año de inicio, o si siguen por debajo, no lo tengo porque no se midió con el mismo equipo. Por lo tanto, que la única tasa de secuestro que tenemos de ese experimento es de los últimos 8 años, que claro, si uno lo hiciera al inicio, sería mucho menos. Lo bueno que creo que estaría faltando es agarrar todas las muestras de este experimento, todas las muestras históricas, y generar una curva, o sea, de la dinámica del carbono en todos los años, aunque haya sido cada 2 años, y tener, por ejemplo, como los datos que tienen en la estanzuela, y ahí sí ver en qué momento si venía perdiendo y en qué momento empezó a subir, o cómo fue el comportamiento con el correr de los años. ¿Está? Así que eso nomás, esa salvedad, que esto es solamente de los últimos 8 años. Bueno, y si ustedes, los años el stock de carbono hasta el 2003, veíamos que no había diferencias entre los diferentes sistemas de rotaciones, inclusive con el laboreo convencional. Y en un trabajo que hicieron también Siri y Ernst, bueno, este es adaptado de otro que hicieron Ernst y Siri, ¿no? Tenemos acá biomasa aérea y radicular producida por los cultivos y o pasturas en respuesta a la inclusión o no de pastura, periodo 93-2005, o sea, también 12 años. Acá también se excluyeron las secuencias C4 para que estén las mismas secuencias comparativas, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá es la producción de cultivos para la secuencia de cultivo continuo y cultivo pastura, biomasa aérea de los cultivos en ese periodo, 68,6 toneladas de materia seca por hectárea, biomasa radicular aportada por esos cultivos, y en total la secuencia de cultivo continuo se estaría aportando 79,5 toneladas de materia seca por hectárea. En la rotación de cultivo-pastura, como tenemos 2 fases, en la fase de cultivos acá tenemos lo que aporta la biomasa aérea y acá tenemos lo que aporta la biomasa radicular. En la fase de cultivos estaría aportando 47,5 toneladas de materia seca por hectárea, y luego tenemos lo que aporta la pastura. ¿Qué pasa? La pastura es pastoreada, por lo tanto un 85% de la biomasa aérea se fue, según los datos que ellos presentan. Por lo tanto, en ese periodo lo que queda de biomasa aérea son 4,2 toneladas por hectárea, pero la biomasa radicular es de 18,4. O sea, tiene bastante importancia. Cuando sumamos toda la producción, toda la biomasa, tanto aérea como de raíz, de la fase de cultivo y de pasturas, da que la secuencia de cultivo-pastura aporta en ese periodo 70,1 tonelada de materia seca por hectárea, un poco menos que las secuencias de cultivo continuo. Sin embargo, el aporte de raíces que hacen esta secuencia de cultivo-pastura es de 36%, y acá en lo que es cultivos, un 14%. Entonces, uno pensaría, bueno, si está aportando, digamos, menos biomasa, se está aportando menos biomasa, ¿por qué igual no se modifican para algún lado las diferencias, ¿no? Uno mira acá y acá podría decir, bueno, si aporta más biomasa, podría estar generando más carbono. Quizá 36% de aporte que tiene las raíces esté haciendo la diferencia, y si las raíces quizás están con un mayor coeficiente de humificación que la parte aérea, eso podría estar haciendo que se igualen las cantidades de biomasa aportada. Y por eso en ningún año encontramos diferencia entre los sistemas de manejo, solamente con el más, con el caso más extremo, que es con el cultivo continuo en laboreo convencional. Y esto, que la importancia de las raíces, esto fue también, digamos, ahí se inició como a comprobar o a confirmar con el trabajo que lleva adelante Sebastián Mazzilli en un experimento continuo al que
al que estábamos hablando, a Jean Paysandú, que él lo que trabaja es en un experimento con intercambio de rastrojos. Y se trabaja con fraccionamiento físico y también con técnicas de isótopos de carbono, como hablaba hoy Jorge Hernández. Entonces, ¿cómo es este sistema? Tiene parcelas, ¿no? Esto sería en la estación de crecimiento, tiene parcelas donde se planta maíz y otras donde se planta soja. ¿Cómo trabaja lo del carbono 13? En realidad, para poder trabajar con carbono 13, lo que tenemos que tener es un cambio de vegetación o de ciclo fotosintético. Entonces, se parte de una situación que tiene un delta carbono determinado, que es, como es una situación mezcla, porque generalmente vienen de pasturas, mezclas, están, por ejemplo, en menos 21, y cuando agregamos especie C3, se va a ir haciendo más negativo, y si agregamos especie C4, como las especies C4 tienen más carbono 13, se van a ir haciendo la materia orgánica menos negativa. Entonces lo que se hace acá es, se planta maíz en una parcela, soja en otra, y cuando se cosecha lo que se hace es se intercambia. Entonces acá quedan una parcela que va a ser siempre maíz, las raíces y la parte aérea, y otras que acá van a quedar las raíces del maíz y la parte aérea de soja porque se intercambió. ¿Tá? Y acá va a quedar soja como raíz y se intercambia el rastrojo, se pasa el rastrojo de maíz acá. Entonces uno puede ir viendo cuál es el aporte que hacen las raíces cuál es el aporte relativo de las raíces y de la biomasa aérea a la materia orgánica de estas parcelas. Con un montón de cuentas y todo, que el que quiere ir está el artículo acá porque es bastante más complicado. Entonces, a partir de ese trabajo, que en realidad lo que está publicado es de 2 años, en la única fracción de la materia orgánica que se encontraron cambios en delta carbono y por lo cual se pudo trabajar, fue en la materia orgánica particulada. Entonces ahí se pudo ver la tasa de humificación de la biomasa aérea y subterránea en la materia orgánica particulada. El trabajo está hecho de 0 a 5 y 0 a 10. Sí, yo elegí poner los datos de 0 a 10 para soja y para maíz. Entonces, en esos 2 años, la contribución del carbono de la biomasa subterránea al total de carbono aportado, ¿sí? En soja fue el 7% y en maíz 14%. ¿tá? O sea, de lo que había entrado nuevo a la materia orgánica particulada, 14% había sido aportado por las raíces, en el caso de maíz, y 7% en la soja. Contribución de la biomasa subterránea al nuevo carbono de la materia orgánica particulada, ¿tá? En 2 años. Esa es la contribución de carbono de la biomasa subterránea al total de carbono aportado. Y acá está, contribución de la biomasa subterránea al nuevo carbono de la materia orgánica particulada, 56% en soja y 80% en el maíz en 2 años. ¿tá? O sea, en esos primeros 10 centímetros, esta fue la contribución de la biomasa subterránea a ese nuevo carbono que se incorporó en la materia orgánica. La humificación de biomasa aérea en la materia orgánica particulada es de 0,5 en la soja y 1 en el maíz, y la humificación de biomasa subterránea en la materia orgánica particulada, vemos que tienen mayores valores, tanto en la soja como en el maíz, que la humificación de la parte aérea. Es decir, ¿cuánto de lo que estamos aportando realmente queda en esa materia orgánica particulada? Eso es lo que quiere decir el coeficiente de humificación. ¿tá? Y lo que confirma este trabajo, por lo menos en lo que es la materia orgánica particulada, que las raíces tienen un coeficiente de humificación mayor que la parte aérea. Y eso tiene un rol muy importante, sobre todo lo que tiene un rol muy importante son las pasturas, que hacen un aporte de raíces mucho más importante que lo que es los cultivos anuales. Y esto puede estar también en parte, estaré explicando por qué a veces no se encuentran diferencias en los stocks de carbono en las diferentes rotaciones. Por último, solamente también para poner estos coeficientes que han ido saliendo de estos experimentos, hay a través de este trabajo también, creo que el trabajo ese del experimento de intercambio de rastrojos se siguió haciendo, solo que no se tienen los datos. 10 años, ¿no? Sebastián ya tiene, que cuando salgan esos datos yo creo que justamente va a ser muy rico para poder ver qué pasa también a otras profundidades, a ver si se produjeron cambios, qué pasa también en la materia orgánica asociada a la fracción mineral y ver cuáles son esos coeficientes. En ese mismo experimento de intercambio de rastrojos podemos ver acá
algunos coeficientes o parámetros importantes en la dinámica de la materia orgánica que justamente pueden servir en la medida que empecemos a tratar de calibrar y validar modelos de simulación de carbono o trabajar con modelos y después tener ese paso 3 en los inventarios de gases de efecto invernadero. Todavía falta. Este es el coeficiente de descomposición, ¿sí? Acá, 0,12, esto quiere decir 12% por año en el caso del maíz. Este es el coeficiente de humificación, que tanto en el caso del maíz como la soja andan en un 3 a 4% en la materia orgánica particulada, los primeros 5 centímetros de suelo. En el caso del carbono asociado a la materia orgánica asociada a la fracción mineral, el coeficiente de descomposición dio un poco diferente entre lo que es el maíz y soja. En el maíz da a una tasa de 6% y en la soja 3%. Y el coeficiente de humificación para la materia orgánica asociada a la fracción mineral es de 10% y 5%. En el trabajo que les estaba del otro experimento, también se eligieron las secuencias C3 que tenían pasturas, y en esos 10 años, trabajando también con el fraccionamiento y carbono, isótopos estables de carbono, se llega a que el coeficiente de humificación para los 18 centímetros fue de 17%. Es decir, solamente el 17% de lo que agregamos como carbono realmente quedó incorporado al suelo. Eso que nosotros a veces enseñamos que un tercio queda y 2/3 se va como CO2, y bueno, acá lo que estamos viendo y también reportan otros trabajos que en muchos casos es mucho más bajo que ese 33%, y que el coeficiente de descomposición del carbono orgánico del suelo a esta profundidad fue de 2,5% año, lo cual no es muy diferente al 2% también anual que se maneja para estas regiones más templadas. Y bueno, también tenemos acá para los 18 centímetros los coeficientes de descomposición de la materia orgánica particulada separada por tamaños de fracción. Entonces, una fracción más gruesa de la materia orgánica particulada se descompone a una tasa de 27% por año, esta otra a 15% por año, y eso lleva a que la vida media de esta fracción de materia orgánica particulada esté entre 2,5 y 4,5 años. Quiere decir que si uno dejara, digamos que en la mitad de ese pool de materia orgánica particulada se estaría descomponiendo en esta cantidad de años, y que el coeficiente de descomposición del carbono de la materia orgánica asociada a la fracción mineral es 0,2% año. Quiere decir que la vida media de ese carbono que está asociado al tamaño del limo y la arcilla, la vida media es de 425 años. Por eso tampoco nunca vamos a llegar a niveles, no que nunca, pero digo, es difícil llegar a niveles muy, muy bajos, porque siempre tenemos una materia orgánica con muchos mecanismos de retención. Y bueno, consideraciones finales de lo que es este experimento y que muchas veces hemos conversado con otros investigadores. En suelos con poca pendiente, donde la erosión no es un factor importante de pérdida de carbono, los cambios en el carbono orgánico del suelo se dan muy lentamente. Y más aún en suelos de texturas pesadas, con mayores mecanismos de retención del carbono. Asociado a esto también está que se ha disminuido la cantidad de pasadas de herramienta, que se hacen 2 cultivos por año, se han tratado de achicar los tiempos de barbecho. Entonces son todas medidas de manejo, digamos, que hace que los cambios se den de forma más lenta y que los sistemas de manejo no se diferencien tantos. A 10 años del experimento, los diferentes sistemas de uso y manejo del suelo no presentaron diferencias significativas de estado de carbono en la capa arable del suelo y no secuestraron carbono. Sobre todo, uno podría ver que hasta habrían perdido algo de carbono. Los principales cambios en el stock de carbono se generaron en las primeras profundidades del suelo, de 0 a 3 centímetros, y generalmente en la materia orgánica particulada. Recién en los últimos 8 de los 18 años, los sistemas de cultivo continuo bajo siembra directa habrían secuestrado carbono a una tasa aproximada de 260 megagramos por hectárea año, y bajo el laboreo convencional habrían perdido. Igualmente, las rotaciones bajo siembra directa no se diferenciaron entre sí en el stock de carbono de la capa arable.
Obviamente, si este experimento tuviera mayor pendiente, yo creo que la erosión hubiera generado mayores diferencias en el stock de carbono orgánico, fundamentalmente por la cantidad de rastrojo que dejan las diferentes secuencias, sobre todo también especies C4 con especies C3. Cuando se habla, por ejemplo, de soja, que se descompone, que la soja se va muy rápido arriba de la superficie y te quedaría más expuesto a lo que es la erosión. Y bueno, y lo otro que cabe destacar es la importancia de las raíces en el secuestro de carbono y ahí todo lo que es el rol de las pasturas, ¿no? en estos sistemas.